que a veces no son muy útiles. En el texto ustedes tienen por lo menos unas 6 clasificaciones, de las cuales no todas las clasificaciones son aplicables a lo que pueda significar la atención misma. En consecuencia, sí es bueno de que tengamos un concepto cabal de lo que es una herida, ¿no? La herida, en primer lugar, es una solución de continuidad en la piel y en la capa más superficial de la piel en este caso. Estamos hablando de la epidermis. Toda solución, por muy pequeña que sea, tiene que ser nomás considerada como herida. Otra cosa es hablar del mecanismo. Segundo punto es verificar si hay o no compromiso de tejidos circundantes. Acá ustedes tienen una figura donde hay una herida en la cara. Acá veo de que hay compromiso de piel y la parte muscular. Y ahí al fondo estoy viendo probablemente la mucosa de la cavidad oral, ¿no ve? Entonces, por un lado es en superficie, tejidos circundantes, y por otro lado es en profundidad. Y aquí hablamos de planos. En una herida hay que tomar en cuenta que los planos que pueden existir de acuerdo a la región no son los mismos. Un ejemplo, la epidermis en la mayor parte del cuerpo tiene 5 subcapas, ¿no ve? 5 estratos. Pero de esos 5 estratos, 4 hay en el 90%, 95% de la superficie corporal, y solamente en 4 lugares hay los 5. Hablamos de la palma de las manos y la planta de los pies, donde hay las 5 capas. El stratum lucidum no está presente en esos lugares. La otra situación está de que debajo de la piel habitualmente existe tejido celular subcutáneo, pero hay lugares donde no hay, y un ejemplo de ello es la cara. En la cara, si ustedes recuerdan sus conceptos de anatomía, los músculos de la mímica facial tienen una característica, ¿no? Tienen una inserción en la piel. Y al tener inserción en la piel, ahí no hay tejido adiposo. Entonces eso hay que tomar en cuenta porque no es lo mismo atender una herida, les doy un ejemplo grosero quizás, a nivel de los miembros donde no se incluya la mano, por ejemplo, en el brazo, en el antebrazo, o en la pierna o el muslo, hacer la misma atención en las palmas de las manos o en la cara, o en determinadas circunstancias en el abdomen, donde hay más tejido adiposo, ¿verdad? Entonces, este concepto engloba precisamente todas esas particularidades que hay en cuanto a la estructura anatómica. Ahora, siempre hay que pensar de que el compromiso cutáneo puede ser variado. Acá tenemos 3 mecanismos, ¿no? La capa de color rosado con blanco es la epidermis, ¿no? La capa córnea, la más externa, y los otros estratos en color rosado. Una punción con una aguja implica de que atravesemos todos los estratos de la epidermis. O sea, no hay diferencia, diríamos, en cuanto a lo que pueda significar la profundidad. Más depende del calibre de la aguja. Por eso es que cuando se administra una inyección intramuscular, tenemos que aspirar si no sale sangre. Si sale sangre, nos hemos entrado a un vaso con seguridad. Pero cuando hay un corte, si bien también se atraviesan los vasos, pero acá hay sección de los vasos. Entonces, en una herida, una de las particularidades está referida fundamentalmente a que la mayoría tienden a sangrar, especialmente cuando se vence la epidermis. ¿Cómo le llega la sangre a la epidermis para su nutrición? A través de la dermis, ¿verdad? Que es donde recién están los vasos, como estamos viendo acá. Entonces, en el caso de piel seccionada, si quieren ustedes, o donde el mecanismo es un corte, es obvio pensar de que hay vasos sanguíneos y es obvio pensar de que primero va a haber sangre y después tendremos que evaluar la profundidad de la herida. Pero en lesiones superficiales de solo la epidermis, y aquí vemos los 3 tipos que establece el texto de referencia que se tiene en la cátedra: una escoriación, una abrasión un poquito más grande y un rasponcito para alguna gente. Hay una particularidad acá.
solamente se ha lesionado la epidermis. O sea, no hemos llegado a planos profundos. En consecuencia, las lesiones van a ser simplemente a nivel de la capa superficial córnea muchas veces, y donde lo que se ve no es contenido hemático, a no ser que tengamos la imagen de la segunda diapositiva, donde está la mano. Ahí estamos hablando de una abrasión. En una abrasión ya no es epidermis, sino también la dermis superficial. Ahí sí puede haber contenido hemático. Entonces, la primera tarea que tenemos que hacer cuando vemos una herida, generalmente por mecanismo accidental, es verificar si se ha pasado la epidermis o no. Y es muy sencillo. Estas heridas superficiales, el tipo de las escoriaciones, van a solucionarse muy rápido, en forma muy sencilla, pero van a ser muy dolorosas. Cuando alguien se raspa, le duele por lo menos unos 2 o 3 días, ¿no? Entonces el manejo es diferente, ¿no? A veces no se necesita cubrir la herida. Pero si abarco un plano más profundo y ya estoy viendo otro tipo de tejido en el fondo, como es una abrasión, ahí nosotros tenemos que ver si no hay sangre, si no hay sangrado, si no hay sangre, y tendríamos que tratar de ver si se ha vencido solo la epidermis o también la dermis. Obviamente hay mayor contenido hemático cuando la herida compromete hasta la dermis inclusive. La dermis superficial a veces no tiene contenido hemático todavía, pero la dermis profunda sí. Entonces, desde el punto de vista práctico, el establecer el compromiso cutáneo de una herida nos va a servir fundamentalmente para tratar de establecer una conducta inmediata en cuanto a medidas un poquito más complejas que el cubrir una herida. A veces hay el criterio. Las heridas hay que cubrirlas y después hay que atenderlas. Yo pienso de que eso no es correcto. Es mejor evaluar en una primera instancia hasta dónde llega y de acuerdo a ello ver si se puede hacer una atención inicial o no. Segundo punto de la clasificación, de todas las clasificaciones que tienen en su libro, yo diría que hay 4 mecanismos básicos. El primero es una herida que se llama punzante, algunos dicen punzocortante, dependiendo de qué es lo que se haya utilizado, y donde tienen ustedes a nivel de la piel una lesión circunscrita, habitualmente circular o ligeramente desgarrada. Pero en profundidad se extiende en relación a la llegada del agente traumático. En este caso estamos viendo un destornillador, ¿verdad? Esta es una imagen tubular que está afectando epidermis, dermis y está llegando a hipodermis. ¿Esto se puede evaluar a través de un orificio pequeño? No se puede, pero se lo puede explorar. No explorar en el lugar donde ha ocurrido el accidente, naturalmente. Tenemos que hacer anestesia local y tratar de ver qué es lo que pasa en sentido profundo. Pero si el orificio es muy pequeño, ¿para qué vamos a hacer una exploración bajo anestesia local inclusive? Que va a significar primero hacer varias punciones y ampliar este orificio. O sea, no es conveniente el tratar de establecer aquello dependiendo el diámetro que tenga el orificio de entrada de la herida punzante. La herida cortante, que se realiza a través de lo que se llama arma blanca o elementos que tienen filo, siempre es alargada y siempre es regular. Miren estos bordes, bien regulares, como si hubiéramos cortado, qué sé yo, una mantequilla, una mortadela o alguna cosa que nos servimos en el desayuno o en el té, ¿verdad? Pero ¿cuál es la particularidad de esa herida cortante? La herida cortante tiene un orificio de entrada muy grande y siempre es cortada a bisel, o sea, siempre hay un ángulo. En otras palabras, es de forma triangular, con base a nivel de la epidermis. Y al ser cortante, secciona los tejidos en relación a la intensidad y la profundidad de ingreso de la vaina que va a ser el corte. Un ejemplo típico es las cortaduras que se hacen por el famoso Gillette, ¿no? Esas son heridas de poca profundidad, pero con un daño local muy grande, porque es una hoja muy fina. En el caso de una cortapluma, la lesión es más profunda que superficial.
y las secciones no son tan precisas, podríamos decir, como podría ocurrir con el Gillette. Pero en todas las heridas cortantes, una herida que la vean ustedes así, siempre piensen de que hay esa forma, ¿no? Es en forma de huso y es en forma de triángulo, con vértice inferior. La herida contusa ahora, por lo general, tiende a ser una herida cerrada, aunque puede haber una pequeña solución de continuidad que nos permita el establecer el mecanismo por el cual se ha producido. ¿Cuál es la característica de esa herida a nivel de la piel? Primero, hay un halo circundante de equimosis. Siempre hay el halo de equimosis. Y hay habitualmente dos lugares. Uno menos profundo, que es el más central, podríamos decir, que es el punto donde ha sido el golpe en mayor proporción, y un segmento periférico que es más profundo. Acá tenemos la imagen. Esta es una herida que, a diferencia de las anteriores, en profundidad es muy irregular. Y el momento en que estamos hablando que hay equimosis, tenemos que saber que esa equimosis es en profundidad también y que muchas veces está cubierta por un coágulo. Aquí viene una pregunta automática: ¿qué hacemos? ¿Quitamos el coágulo o no lo quitamos? Yo creo que en una herida contusa donde ha parado el sangrado, no es necesario retirar el coágulo por medios físicos. Sí se podrá hacer por medios químicos, como aplicar, por ejemplo, agua oxigenada. Y el cuarto mecanismo es una erosión o un raspetón, que serían lo que veíamos anteriormente como escoriaciones, ¿no? Acá el mecanismo es un elemento que puede ser con filo o sin filo. Acá el ejemplo del raspador. Esto ocurre al caerse en el piso, por ejemplo, o al rasparse en la puerta, donde, si ustedes se fijan, la superficie de la lesión es imprecisa y solo abarca la epidermis. Entonces, las lesiones erosivas son diríamos, las más benignas y de compromiso en superficie, pero de la primera capa solamente de la epidermis. En consecuencia, tendrán que tener un periodo de restauración mucho más corto y sin complicaciones en relación a las anteriores que hemos visto. Ahora, ¿cuál de estas otras tres sería la peor? La peor, naturalmente, es la herida contusa. Primero, fíjense, es borde irregular. Hay gente que dice que hay que regularizar los bordes y hacer sutura. Eso significa un tiempo un poquito más prolongado en hacer la tensión definitiva. Las heridas cortantes, en cambio, no precisarían el hacer una regularización de bordes, y si es una regularización, no es en la extensión que hay una herida contusa. Mientras que las punzantes a veces no es necesario ni siquiera explorarlas. Entonces, luego que he definido el compromiso en superficie, trato de buscar el mecanismo de acción para que se produzca la herida. Y ahí viene el identificar los objetos con los que puede haberse producido la herida. Sin embargo, es bueno aclarar de que a veces hay combinaciones entre cortante y contuso, una contuso cortante. Un mecanismo en el cual el instrumento no era romo, sino tenía filo. Pero hay una composición, diríamos, de herida tanto en profundidad como esta, como herida en superficie a nivel de lo que significan equimosis. Naturalmente, esas contuso cortantes son heridas que ameritan hacer un trabajo mayor en la tensión definitiva. Como también puede haber heridas punzocortantes, cuando solamente se ha introducido la punta, por ejemplo, de un instrumento como una cortapluma, un cuchillo. No está por demás decir de que a veces es engañoso, ¿no? Orificio pequeño y a veces el punto de lesión en profundidad es grande. Eso ocurre porque los tejidos son elásticos, especialmente en personas jóvenes. Entonces, la atención inicial debería circunscribirse a tratar de ver si hay o no hay hemorragia fundamental. Y tratar de ver si podemos hacer algo de antisepsia, tomando en cuenta siempre las dos cosas que hemos hablado hasta este momento. Ahora, no es lo mismo una herida por mecanismo traumático
accidental a las heridas que se producen en las intervenciones. Esas se llaman heridas quirúrgicas. Las heridas quirúrgicas van a depender de dos cosas inicialmente. Primero, de el tipo de cirugía que se está haciendo, si es electiva o no. Y segundo, en el caso de las otras cirugías que son de emergencia. Pero lo que interesa acá, porque las heridas quirúrgicas nunca son superficiales, sino van a otros planos necesariamente, es tratar de ver el grado de contaminación que tiene cada una de las heridas. Entonces, en Canadá, el año 1964, una institución, el National Research Council, ha hecho una clasificación que se mantiene hasta el día de hoy en relación a el grado de contaminación que tienen las heridas quirúrgicas. Eso ha permitido que se haga manejo diferente en cada circunstancia y ha permitido que se clasifiquen a las cirugías de acuerdo a su grado de contaminación. Pero esto hay que entenderlo bien. Y hay que entenderlo bien porque pueden haber variantes que no precisamente van a permitirnos acomodar a esa herida en una de las 4 clasificaciones que estamos viendo en este momento. La primera es la herida limpia, equivalente a cirugía limpia. Generalmente es una cirugía superficial, una hernia, por ejemplo, puede ser el ejemplo, una cirugía de plano superficial en el abdomen o en la región inguinal. Una cirugía de tiroides en el cuello es también una cirugía limpia y su herida quirúrgica también es limpia. Tendríamos heridas a nivel de los miembros apendiculares que no hayan pasado más allá de las 6 horas hasta su atención definitiva y donde habitualmente la probabilidad de contaminación es baja. Más o menos va entre el 0,1 y 0,5% de posibilidades de contaminación. Por esa herida limpia. La mayor parte de las veces estas heridas limpias evolucionan muy bien, permiten tener cicatrices semejantes a la que estamos viendo acá. No tiene por qué complicarse a no ser que haya habido alguna otra intercurrencia, por ejemplo, que se haya vulnerado la técnica séptica. Entonces, las heridas limpias, las de mejor evolución, podríamos decir. Luego vienen las limpias contaminadas. Acá tenemos la imagen. Una herida limpia contaminada es secundaria a una cirugía también limpia contaminada. Vamos a hablar de algunos ejemplos. ¿Cómo puede contaminarse una herida en profundidad cuando no haya solución de continuidad en algún órgano? Si yo voy a operar vesícula, por ejemplo, la vesícula contiene bilis. La bilis no es aséptica. Entonces, en uno de los tiempos de la colecistectomía, se abre el cístico, se lo secciona al cístico y la mucosa entra en contacto con el peritoneo. Entonces, lo que era cirugía limpia se ha convertido en cirugía limpia contaminada, porque puede haber fuga de gérmenes. No estoy hablando de una vesícula operada de emergencia, sino de una vesícula operada en forma programada. Otro ejemplo podría estar en relación a un paciente que tiene una apendicitis no complicada, donde voy a retirar el apéndice edematoso o flemonoso, si se quiere, donde he abierto el lumen, la mucosa ha estado en contacto con el peritoneo un lapso de tiempo corto, pero siempre hay posibilidad de que haya una contaminación a través de ese tipo de cirugía. Entonces, las heridas limpias contaminadas ameritan el tratar de hacer la prevención, si hablamos de cirugía, a través de lo que se llama profilaxis antibiótica. En una cirugía limpia no es necesario hacer, aunque así se use prótesis. Pero una limpia contaminada es mejor hacer profilaxis antibiótica, eligiendo un antibiótico que no se administra más allá de las 24 horas, por ejemplo. Acá en la foto ustedes están viendo un intestino bastante inflamado, pero que no está perforado, ¿no? Entonces acá hay translocación bacteriana, pero no hay perforaciones. Ese es el ejemplo típico de una cirugía limpia contaminada, donde se ha abierto un órgano que tiene mucosa y se supone que en la mucosa hay gérmenes.
La cirugía contaminada ahora, o la herida contaminada, aquí vemos el ejemplo de la herida quirúrgica, sería aquella cirugía en la cual ha existido una perforación, por ejemplo. Acá estamos viendo un apéndice muy diferente a este de acá, inflamado, con dos perforaciones, con tejido fibrinoide alrededor, y donde tiene que hacerse la disección, obviamente, de planos que están inflamados. Entonces, acá ya ha habido salida de gérmenes. En consecuencia, estos pacientes no se beneficiarían solamente con profilaxis antibiótica, sino habrá que hacer una terapia antibiótica, que es una cosa diferente, ¿no? Si no sé qué germen es, hago terapia empírica durante unos 4 o 5 días, o una semana, si es que me resultó bien el esquema. Las heridas que pueden producirse a través de cirugías contaminadas, como estamos viendo acá, tendrían que tener una posibilidad de complicaciones en cuanto al manejo de las heridas entre el 5 y el 7%. Aquí era menos de 5, acá va más o menos por 5, y acá pasa los 5. O sea, el 5 es la referencia. Acá generalmente menos al 1%, pero en algunas cosas pueden llegar hasta el 5. Acá más o menos va del 3 al 7 y acá va del 7 al 10. Entonces, estos 3 ejemplos me muestran de que las heridas, además del manejo local, necesitan alguna terapia que va a ayudar a que no haya infección. En este caso serían los antibióticos. Y una cirugía contaminada es donde ya encontramos contenido en la cavidad. Aquí hay el ejemplo de una peritonitis, esto es pus. Se ha perforado el intestino, aquí estamos viendo la perforación del intestino. Ha salido contenido intestinal y se ha infectado. Es una herida que tiene la posibilidad de complicaciones superiores al 10%. Y las heridas, por lo general, secundarias a este tipo de cirugía, van a darnos problemas en el manejo posoperatorio. Por ejemplo, abscesos de pared, o sea, abscesos en planos superficiales. Ahí nació un concepto de infección de sitio quirúrgico. Las infecciones de sitio quirúrgico pueden ser clasificadas en 3 grupos. Infección superficial, cuando es piel celular encima de la aponeurosis. Habitualmente esas son las complicaciones de las cirugías limpias contaminadas, habitualmente. Luego las infecciones de sitios profundos, debajo de la aponeurosis. Puede ser en limpias contaminadas o puede ser en cirugías contaminadas. Inclusive en las sucias o cirugías, diríamos, con contenido séptico importante. Y el tercer grupo vendría a ser la infección de sitio quirúrgico de profundidad o de cavidad, donde vamos a ver una cosa semejante a esta. Este paciente de peritonitis jamás puede irse antes de que hayamos retirado drenajes, hayamos controlado la infección y tengamos seguridad de que el tránsito hacia abajo está normal. Si hacemos eso, ese paciente va a volver complicado con seguridad. Entonces hay una relación, heridas quirúrgicas, infección, y la infección en relación a la clasificación de infección de sitios quirúrgicos hechos por el CDC de Estados Unidos, ¿no? Que no es tema de análisis, eso lo han debido ver en asepsia, antisepsia. Ahora, ¿qué voy a hacer con las heridas? Hay que dar pautas de atención. No hay recetas para manejar todo, pero sí hay pautas de atención. Primero tengo que hacer una buena anamnesis. Estamos haciendo historia clínica aquí. Si es una herida traumática, mecanismo del trauma, de qué intensidad ha sido, el tiempo de atención entre el accidente y la llegada al centro médico, es importante considerar, el mecanismo, el lugar donde estaba la persona, si estaba, por ejemplo, en área rural y ha tenido una caída donde se ha producido una herida por, qué sé yo, algún objeto del piso, por ejemplo, hay que pensar de que esa herida ya está contaminada de entrada, ¿no? Entonces, en esta anamnesis trato de determinar aquello y pensar siempre, toda herida que tiene más de 6 horas desde el momento de su producción es una herida potencialmente contaminada, por muy limpia que esté.
Por mucho que se haya hecho atención con agua y jabón inicialmente, pasadas las 6 horas ya no es una herida limpia, es una limpia contaminada, porque han habido gérmenes externos que han contaminado la herida. Y el manejo es un poquito diferente también. Luego tendremos que hacer un buen examen físico, con énfasis en la herida naturalmente. Es común ver lo que estamos viendo en esta foto, esta herida que es de tipo contuso, bordes irregulares, que me está exponiendo los tejidos en profundidad y que tiene contenido hemático, o esta otra de acá que es un tanto más superficial, ¿verdad? ¿Cuál tiene prioridad de atención? ¿La de la espalda o la de la cabeza? Obviamente la de la cabeza, porque esta herida está todavía con contenido hemático, todavía está sangrando, y hay que regularizar, hacer sutura, hacer hemostasia, ¿verdad? Entonces el examen físico, si bien se centra en esto, no significa que no haga examen físico de otras partes. En este ejemplo por lo que estamos viendo en la foto, si hubiera un circuncito, nuestra atención solo a la cabeza, nos hubiera pasado por alto esto, que también es una herida, ¿no? Y que seguramente necesita una atención. Una vez de que he hecho esos dos procedimientos y he llegado a diagnosticar el tipo de herida, profundidad, etcétera, etcétera, tengo que tomar una conducta y tengo que explicar a la persona que tiene la herida el procedimiento que voy a realizar. No es llegada, sutura, antisepsis, sutura, no es así. La mayor parte de las veces hay pasos previos más sencillos que me ayudan a prevenir infecciones. Una vez de que he explicado el procedimiento de la curación y del manejo de esta herida, porque a este señor le diremos, el de la espalda es más superficial, vamos a hacer una curación local, pero en la cabeza vamos a tener que hacer una limpieza, un lavado, utilizar antisépticos, colocarle anestesia y tratar de hacer la sutura. No estoy diciendo que eso le va a curar definitivamente, ¿no? Sino estoy haciendo atención de la herida inicialmente. A veces equívoco el decir de que ya hemos solucionado todo en la primera atención, eso no siempre se cumple. Y obviamente voy a plantear la atención en relación a lo que tengo para usar, en cuanto a instrumental y en material. Si no tengo material de sutura, no tengo hilos, yo no voy a poder suturar esto. Entonces, ¿a qué se va a circunscribir mi atención? A hacer hemostasia, a hacer un vendaje en la cabeza y remitirlo a un centro donde haya el material y el instrumental a usar. Pónganse en la situación, en el accidente de carretera, o en área suburbana o área rural. Allá no vamos a pensar de que a nuestra disposición esté el instrumental, ¿no? Si revisamos qué tienen los kits de atención de primeros auxilios en las movilidades, ninguno tiene nada para suturar y ninguno tiene nada para mantener vía aérea. Entonces, hay cosas que si no las dispongo, tengo que referir al nivel que corresponde. Aquí viene un resumen de lo que sería esa atención inicial, ¿no? Supongamos que preparo el material, acá tiene que haber antisépticos, vendas, gasas, instrumental quirúrgico, agujas, tendremos que tener gasas, vendas, etcétera, etcétera. Pero a esto que habitualmente existe en un centro inclusive de primer nivel, tiene que añadirse agua y jabón. La primera medida es disponer de agua y jabón, quizás antes que el antiséptico, porque lo que primero tiene que hacerse es que se lave sus manos el que va a atender y la enfermera nos ayude a hacer un lavado o una limpieza mecánica a través de el agua simplemente. Segundo paso, tenemos que lavar las manos, eso es obvio, y tenemos que usar guantes. No se puede hacer atención como en la guerra sin guantes, ¿no? Siempre hay que usar guantes. A veces hay que manipular secreciones que siguen saliendo y nos va a dificultar el poder hacer un tratamiento adecuado. Tercer paso, miren, ¿para qué tenía todo esto? Para hacer limpieza de la herida con agua y con jabón. Inclusive, se debería cepillar la herida. El lavado y cepillado es mejor que el antiséptico muchas veces. Una vez de que hemos hecho la limpieza, esta fase se llama limpieza,
tenemos que hacer la descontaminación utilizando una solución estéril, agua destilada o un suero. Una cosa es que utilicemos agua común y corriente para hacer el primer lavado y otra cosa es que hagamos la limpieza con una solución estéril, ¿no? Donde ya preciso mejor los bordes de la herida, hasta qué plano llegue, etcétera, etcétera. Si esta solución no es estéril, no estamos haciendo nada. Habitualmente se debería usar en este paso, por ejemplo, una jeringa o un suero para limpiar la herida. Y conforme vamos haciendo la limpieza y van cayendo los elementos, inclusive se puede congelar la ropa, hay que retirar cuerpos extraños y hacer una tricotomía, un afeitado de esa región. Porque vamos a dejar un vendaje, ¿no? Y el vendaje a veces se requiere el esparadrapo. Si hay pelos, no vamos a poder colocar aquel. Una vez que hecho eso, recién aplicamos el antiséptico. No estamos haciendo nada más que la atención inicial acá. Aplico el antiséptico o se puede colocar alguna pomada con antibiótico. En alguna circunstancia, directamente vamos a cubrir con una material estéril, una gasa y vendaje. Y en otra, si la herida es superficial y especialmente es en la cara, se utilizan las suturas adhesivas como el Steri-Trip. Entonces, esto es la sistematización de la atención inicial de una herida cualquiera. Ahora, en ese manejo de urgencia decíamos descubrir bien, hacer el lavado. Hasta acá no hay ningún problema. Pero si yo tengo más recursos, y si vemos la anterior diapositiva, acá tengo materiales de sutura y todo eso, y veo que la herida sangra cuando estoy haciendo la limpieza mecánica, lo mínimo que tengo que hacer es tratar de hacer hemostasia por compresión, que sería el segundo paso. Limpieza, segundo paso, hemostasia. Que como es manejo de urgencia, la hemostasia puede ser de tipo temporal. Y si tengo quien me ayude y si tengo los insumos necesarios, puede ser hemostasia definitiva. Estoy hablando de posibilidades. Pero a veces es suficiente hacer lo que estamos viendo hasta que pare aquello. Un antiséptico que ayuda bastante para hemostasia temporal es el agua oxigenada, que no debe faltar en un botiquín de primeros auxilios. Tercer paso, si veo que ya no hay sangrado, hecho ligadura o por compresión ha parado el sangrado, intento hacer sutura. Digo intento porque no todas las heridas se pueden suturar, o no todas las heridas deberían suturarse. Bueno, las heridas por mordedura de can no se suturan, porque eso es una herida ya contaminada y que después uno termina abriendo cuando se sutura. Se podrá hacer hemostasia o algo de aproximación de los puntos, pero nunca se deja la cerrada. Entonces, en la sutura, yo trato de hacer puntos que me ayuden a que esto cierre por primer intento. Vuelvo a reiterar, heridas que tienen más de 6 horas, esta sutura puede no ser la que me solucione el problema de la cicatrización. Se puede infectar y eso va a obligar a que se abra la herida. Terminado de hacer eso, colocamos gas apósitos y vendaje. Acá no estoy hablando de tela adhesiva, sino de vendaje. Por eso insistimos en que aprendan a hacer los vendajes, por lo menos los circulares, ¿no? Que no son difíciles de acuerdo a lo que ustedes se han debido dar cuenta. Ahora, una vez de que se hizo ese manejo inicial, ese paciente tiene que ir a un centro donde se haga una atención quizás más dirigida. Un centro hospitalario, una posta o un lugar donde haya los instrumentos necesarios que a veces no los tenemos, especialmente cuando estamos en el medio ambiente, ¿no? Entonces, el manejo hospitalario implica el retirar y analizar nuevamente la herida. Si ha venido con lavado y con agua y jabón, ya no es necesario hacer eso. Pero si no ha venido con aquello, solamente ha venido con una venda tratando de cohibir hemorragia, tenemos que de nuevo hacer lavado, pero ya es un lavado con una solución que debería tener antiséptico o el jabón debería ser antiséptico. Entonces, este lavado habitualmente se lo puede hacer con povidona iodada espumante o con clorhexidina.
Se puede usar el derivado del amonio cuaternario como el DG6, por ejemplo, pero no se utilizan las soluciones alcohólicas para esta parte. Porque lo que persigue este paso inicial, diríamos, es tratar de hacer limpieza del entorno regional del herida. Tengo que tener los antisépticos, obviamente, ¿no? Pero no va a ser para la primera atención que voy a realizar en el hospital. Analizo si sangra o no sangra y ahí tengo que hacer hemostasia, pero aquí es hemostasia definitiva. Ya no es temporal, ya no es por compresión como era en el anterior gráfico. Acá tomo el vaso o el punto sangrante con una pinza y hago una ligadura. Es la más fácil, ¿no? Si alguien tiene clips a su mano, hace con clips. Tiene que ser, reitero, hemostasia definitiva en el manejo hospitalario. Tercer parámetro o tercer punto en el manejo hospitalario es hacer un debridamiento de todos los tejidos vecinos para que quede parejito. No todas las heridas son bien rectitas, ¿no? Hay heridas así. Entonces, el debridamiento significa recortar un tanto los bordes de tejido que habitualmente están inflamados o con sangre. Y si es una herida de varios días como esta que estamos viendo acá, con mayor razón, ¿no? Acá hay un tejido exuberante que no me sirve y va simplemente estorbar el periodo de cicatrización de esta herida en el pie. Ahora, el paso previo a esto es administrar anestésico, no se hace directamente, se hace un bloqueo de campo. Utilizamos anestesia siempre para esto. Inclusive para esto alguna gente dice se debería utilizar. Se puede, no hay ningún problema. Entonces a esto le seguiría la anestesia y el debridamiento de todo el tejido muerto, en otras palabras. Como son heridas ya abiertas, se debe hacer sutura. En el anterior la sutura era para cohibir hemorragia. Aquí la sutura es para que la herida cicatrice por primera intención, en lo posible. Se hace una sutura de la mejor forma posible, utilizamos el antiséptico, cubrimos la herida y otra vez estamos volviendo al vendaje. No es muy útil hacer la cobertura o el empaquetamiento que se llama de las heridas traumáticas con esparadrapo, ni tampoco el improvisar elementos que me permitan cubrir la herida, como los pañuelos, las bufandas. Eso es para la atención inicial. En el manejo hospitalario o el de la posta, si quieren ustedes, o el del consultorio, debe cumplir esos 5 o 6 pasos que los hemos mencionado. Ahora, cuando hablábamos de instrumental, ¿a qué nos estábamos refiriendo? Tenemos que tener pinzas elásticas, pinza anatómica, pinza con diente, básico, un portaagujas básico, tijeras, se dice 2, ¿no? Una recta y una curva, la recta para cortar material, la curva para disección. Tiene que haber hojas de bisturí, y para eso yo tengo que saber qué número es el mango, ¿no? Si tengo un mango 4, tendré que utilizar hojas de 20 al 29. 20, 24, suficiente. Si tengo un mango 3, son del 10 al 19. 13, 14, 15, suficiente. Entonces, a partir de ello, el escoger el tipo de hoja me va a ayudar a que pueda hacer la parte del debridamiento, porque si no, ¿cómo voy a hacerlo? Y tengo que tener pinzas hemostáticas. No hemos hablado de que tengamos que hacer hemostasia. No se puede hacer hemostasia sin pinzas hemostáticas. Y obviamente se añadirá el anestésico, la jeringa, las gasas, que en realidad viene a ser el instrumental que complementa a lo que debería existir un equipo de curación. Ahora ya nos vamos a preparar para hacer la atención en el caso del paciente. Lo primero que hay que pensar es de que toda herida duele. A un principio no, hay un periodo de 1 hora que se llama periodo de estupor traumático, donde el dolor no es tan intenso. Momento ideal para hacer todo lo que quieran. Pero hay que preocupar siempre por analgesia. Entonces, aparte del anestésico, tendremos que darle un analgésico vía oral o parenteral, ¿no?
un metamizol o un antiinflamatorio no esteroideo de dosis única es suficiente. Hay que pensar también de que tenemos que hacer una inmovilización adecuada del sitio donde voy a trabajar. Es muy difícil cuando el sitio es inaccesible. Les doy un ejemplo. Cerca a la axila. Tendré que desnudar al paciente, tendré que ver cómo me ayuda la gente que está conmigo, sino decirle a él que me ayude de alguna forma. Si se está moviendo el miembro, es muy difícil el poder trabajar. Lo ideal es trabajar entre dos, pero a veces no se puede hacer aquello, ¿no? Aseo periférico de la herida, ya lo hemos manifestado. Hacer anestesia local, ya lo hemos manifestado, con silocaína suficiente. Se puede usar silocaína con epinefrina o con vasoconstrictor, que se llama, cuando las heridas no son cerca a puntos de terminación, como en la mano o los dedos. Si es en el brazo, sin problema, y eso me ayuda a que dura más la anestesia y disminuye el sangrado, por ejemplo. Irrigamos con suero fisiológico o agua destilada, es otra cosa que tengo que tener que prever. Muchos dicen, ¿para qué vamos a pedir 1000 de solución fisiológica si es una curación pequeña? ¿Quién les garantiza con cuánto se lava una herida? Cuando se lava la ropa, ¿acaso nos estamos atajando son 3, 4 o 5 litros de agua que se usan? No, no ve, acá es igual. Sí, mínimo debería usarse 500 mililitros. Mejor si se utiliza más. ¿Por qué? Porque ese aseo periférico me va a descontaminar desde el punto de vista mecánico a esa región. Siempre debe explorarse porque a veces hay cuerpos extraños. Puede parecer un poco raro esto, pero hay muchas caídas donde se rompen vidrios y que los vidrios están dentro de las heridas y se los deja ahí. Y obviamente esa herida se complica. Entonces, mejor explorar. Hecha la anestesia local, lo voy a explorar mejor, ¿no? Y siempre mantenemos normas de bioseguridad. No debe vulnerarse técnica séptica, hay que explicarle por eso bien al paciente qué es lo que vamos a hacer, siempre trabajar con guantes, pensar de que estamos en una cirugía de alta complejidad para evitar complicaciones del tipo de la infección. La anestesia local ya creo que esto ya es por sobreentendido, precisa que estemos con guantes estériles, una jeringa de 10 mililitros. Se puede usar una más pequeña, pero es preferible de que cargues más anestésicos si es que vas a hacer una sutura donde a veces se tarda. Y administrase por infiltración simplemente aquí. Debería haber un frasco de lidocaína de 20 mililitros. Muchos dicen no se utilizan los 20. Sí, no se utilizan los 20, pero si tenemos que explorar a veces planos profundos, ¿cómo voy a hacer el siguiente paso? Voy a volverlo a referir si yo puedo solucionar eso en su momento, ¿no? Las lidocaínas siempre vienen al 2%, ¿no? Entonces, en 20 mililitros yo tengo que utilizar entre 1 y 2 cc's de lidocaína. Si utilizo 2 cc's, 18 utilizaré de agua destilada, ¿no? La dilución más o menos es 400 miligramos en 20 mililitros. Estoy utilizando al 2%. Estamos utilizando los dos, ¿verdad? Y siempre se habla de dilución 1:1 para hacer la dilución de este 2%. Tomar en cuenta en heridas grandes especialmente que hay una dosis máxima que es 7 miligramos por kilogramo. Tengo que pesar a mi paciente. Digamos 5. 7 a veces es mucho. La tabla del 5 todo el mundo sabe. Si alguien pesa 70, tendré que darle máximo, ¿cuánto? 350, ¿no ve? O sea, le estoy dando menos del frasco a uno que pesa 70. Entonces infiltramos por planos, los bordes primero, los ángulos posteriormente y finalmente la profundidad. Bordes, ángulos, profundidad. Es preferible que estén infiltrados planos profundos y no haya problemas con hacer la sutura posteriormente. En material de sutura tengo que tener agujas. Si voy a suturar piel, tiene que ser agujas cortantes, de 3/4 o de 1/2, que bueno, es la más utilizada, podríamos decir. Es más universal el medio círculo, esta es una aguja de medio círculo.
Esta es una aguja tipo lanza o lanceolada de 3/4. Hay agujas rectas, hay agujas curvas con otra curvatura como el 3/4. Pues no vamos a estar exigiendo tanto, ¿no? Una aguja de medio círculo, o si no, con el material de sutura incorporado, si quieren. Tengo una seda 0 con aguja de 2,5 y que sea punta cortante. Ya es suficiente aquí. Las suturas, cuando hablamos de heridas en el hospital, no me tiene que faltar las suturas reabsorbibles, que es para planos profundos, y las no reabsorbibles para la piel. Entonces acá tenemos una gama de materiales de sutura, el ácido poliglicólico, el Dexon, el catgut, que no debe faltar en un equipo de atención inmediata, catgut simple amarillo, catgut cromado un poquito café. Tendría que tener polipropileno, polidioxanona o nylon, que es otro material que no se absorbe, que no es absorbible. Para la piel, por ejemplo, da una muy buena sutura estética. Entonces, no estoy hablando de utilizar un solo tipo de sutura. No puedo utilizar la seda en profundidad, porque ¿cómo voy a retirar esos puntos? La seda siempre se retira si no actúa como cuerpo extraño. Y en muchas situaciones puedo tener esta especie de curitas que se llama el Steri-Trip, que son fragmentos de celulosa, celuloide en realidad, que pegan semejante a la curita. En heridas superficiales se coloca aquello si es en la cara y se acabó el asunto, ¿no? Entonces es importante que para la atención definitiva tengamos todas estas cosas para hacer una sutura como debe ser en la atención de una herida. Para eso también practican puntos, ¿no? Los puntos, por ejemplo, en las heridas cortantes, como estamos viendo en este ejemplo, estamos haciendo sutura simple y siempre debemos hacer el anudado a un lado del borde y debería pasar toda la epidermis. Los hilos deben cruzarse siempre en sentido contrario antes de ejecutar el nudo. ¿Cuál es la razón? Yo estoy pretendiendo, además de hacer aproximación de los tejidos, hemostasia. Hago sutura corrediza, nudo corredizo, medio nudo, cadena, como dicen algunos, se va a soltar ese punto si es que hay tensión. Y peor si es en un lugar donde hay movimiento. A veces resulta mejor hacer esta sutura que es el famoso punto de Donati, ¿no? Entro lejos, salgo lejos, entro cerca, salgo cerca y anudo. Entonces aquí estoy haciendo una sutura de más de un plano, porque he llegado a la dermis aquí. Y aquí tengo epidermis. Aquí solamente la epidermis, ¿verdad? Es un punto más hemostático, pero a veces, fíjense, el resultado en la cicatriz es un poquito diferente, ¿no? Acá casi siempre los bordes están mirando hacia arriba. En cambio, acá los puedo afrontar, simplemente. Entonces, cuando hagan puntos Donati, fíjense de que los dos extremos que están suturando siempre tengan más o menos la formación de la carpita que se dice, que es esta de acá. Ahora, si es una herida limpia y en un lugar bastante visible, puedo hacer sutura intradérmica. Aquí estoy haciendo una sutura intradérmica, ¿no? Donde debajo de la epidermis estoy haciendo correr un hilo generalmente absorbible, o nylon, aunque se puede hacer con seda o algún otro material. Es bueno tomar en cuenta que el retiro de los puntos no es igual en las diferentes regiones del cuerpo y en los diferentes tipos de herida. En la cara, por ejemplo, a los 3 días ya debería retirarse. En el cuello igual, máximo 5, 3 generalmente. En las otras regiones, entre 5 y 7 días. Y la pregunta, si he utilizado nylon en una sutura intradérmica, ¿cuándo lo voy a retirar? Pues, ¿cuál es el problema? Si acá tengo una herida con 5 puntos simples, como este de aquí, puedo sacar 3 y dejar 2, ¿no ve? Pero acá es un solo hilo que está haciendo todo. En consecuencia, podríamos decir de que esa sutura debería permanecer un poquito más de tiempo. Por lo general, no se debe retirar antes de los 7 días.
excepto si es a nivel de la cara y el cuello, podríamos decir. Y si se abre, ¿qué hago? Volvemos a nuestra diapositiva de atrás, colocamos Steri-Trip. Ya se ha solucionado eso, desde el punto de vista tecnológico. Ahora, una vez que ya hemos hecho la sutura, fíjense, acá hay una oreja, por ejemplo, en una niña. Mucho punto, digo yo hago, siempre recomiendo hacer cada centímetro un punto, ahora si sangra, cada medio centímetro un punto en los lugares donde sangra, pero no hacer muy seguido como esto, ¿no? Parece que se hubiera hecho con una máquina de coser. Hay que citar a curaciones. En heridas limpias, entre el tercer a quinto día es la primera cura. En las heridas contaminadas, hay que curar entre las 24 a las 48 horas, porque la infección ya había antes de que hagamos nosotros la atención. Vamos con los analgésicos AINES. Debe tomar entre 24 y 48 horas en horario. El analgésico no es que tome un medicamento cuando le duele. Si yo quiero que no tenga dolor, tengo que darle en horario, cada 8 horas. Un ejemplo, le puedo dar metamisol, o le puedo dar dipirona, o le puedo dar paracetamol cada 6 o cada 8 horas. O puedo darle un AINE del tipo del ketorolaco, del ketoprofeno o del diclofenaco sódico, también en horario, cada 8 o cada 12 horas, dependiendo. En los niños se da habitualmente la administración de medicamentos en gotas. 20 gotas es un cc y cada cc tiene aproximadamente la mitad de dosis que tiene un comprimido, en el caso de los niños. Veamos un ejemplo. El paracetamol tiene 500 miligramos para un adulto. A un niño tengo que darle a razón de 2 gotas por kilo peso, más o menos. Estoy dando 20 gotas de promedio. Considerar antibióticos de 5 a 7 días en heridas contaminadas particularmente. Aunque no queda por demás el indicar que terapia antibiótica se puede dar también 5 a 7 días en todo tipo de heridas que hayan superado las 6 horas, ¿no? Hoy en día se puede manejar antibióticos con dosis única al día, entonces no significa problema de horario. ¿Ya? Algo que se usa mucho es el cefalosporinos de tercera generación del tipo del cefixime, que se toma una dosis de 400 miligramos cada 24 horas. De todos modos, eso de los antibióticos es más criterio del tipo de herida que hemos tenido. Retiro de puntos, ya lo hemos mencionado, en cara y cuello, entre 3 y 5 días, y en zonas móviles de 10 a 15 días. En el codo, por ejemplo, en el hombro, en la cadera, en la rodilla, no voy a sacar antes de la semana. Tengo que esperar 10 a 15 días porque esa herida se abre si le sacan antes. Un punto importante a tomar en cuenta en las heridas es la cicatrización. Esto lo van a llevar en detalle en cuarto año. Se ha cambiado mucho los periodos de la cicatrización en función al análisis de la fisiopatología de la cicatrización. Hoy en día se habla de 4 fases que no son precisamente las que aparecen en el texto. La primera fase es de hemostasis o hemostasia, donde siempre hay coágulo. Siempre las heridas tienen coágulo antes de que comience la cicatrización. Y este coágulo sirve de caldo de cultivo a las bacterias. Entonces, ahí la importancia de las curaciones. La segunda fase inflamatoria significa migración de macrófagos y neutrófilos a nivel de el fondo de la herida para controlar esta invasión bacteriana. La tercera es la proliferación o etapa fibroblástica, donde los fibroblastos empiezan a formar colágeno. Y acá se va a formar una costra. Entonces, cuando yo veo una herida que tiene una costra, ya ha pasado la fase de proliferación, que hay que pensar que ya ha pasado los 5 días de la herida. Porque esta hemostasia es en las primeras 24, esta puede llegar hasta los 72 horas, dependiendo si le das o no antiinflamatorios. Y la proliferación comienza más o menos el cuarto, quinto día y termina por lo general el tiempo de cicatrización habitual a los 7 a 10 días.
donde vamos a ver costra, o vamos a ver ya la formación de cicatriz, que va a ser de otro color en relación a la piel normal. Aquí está la piel normal en rosadito, ¿no ve? Y aquí vemos de que es café la costra. Y pasado ese periodo, que estaríamos hablando de un total de 10 a 15 días, la herida tiene que remodelarse a través de un proceso de contracción. Lo que aparece levantado aquí luego se invagina. Y las heridas siempre cicatrizan de la profundidad a la superficie. Nunca debe permitirse que una herida cicatrice al revés. A veces se cerró la herida, ¡ah, qué maravilla! Ya se ha cerrado la herida. Pero abajo no está así, abajo sigue abierto. Entonces esta remodelación más o menos les puede variar de acuerdo al tipo de paciente que tienen, entre los 15 y los 30 días, ¿no? Y obviamente de acuerdo a la constitución de cada uno, cada cicatriz es diferente en cada persona también. Las heridas no son libres de complicaciones, así se haga buena atención. Primera complicación, acumulación de linfa a nivel de espacios superficiales por lo general, eso se llama seroma. El seroma lo único que tenemos que hacer es evacuarlo, no es tejido infectado. Pero si yo veo de que este seroma no sale de este color rojo, sino sale mezclado con color blanco, color amarillo, eso ya es un absceso, que sería otra complicación, ¿no? Segundo, cuando la herida no ha sido manejada en forma adecuada, no hemos hecho los pasos que hemos indicado, y hemos colocado los puntos sueltos, como algunos de ustedes colocan en sus simuladores, esto se abre, esto se llama dehiscencia. O sea que es como si no hubiéramos hecho sutura. O muchas veces estos puntos se sueltan porque hemos dejado tejido inflamatorio en este lugar. Aquí, por ejemplo, se están soltando los puntos, porque hay todavía tejido inflamatorio. La dehiscencia es una eventualidad de complicación de una herida, especialmente en cavidad abdominal, muy temida. Una sutura de intestino, por ejemplo, puede tener dehiscencia hasta los 7 días recién. O sea, al principio no hay nada, y a los 7 aparece. Y eso significa mala técnica de sutura o que los tejidos no estaban preparados en forma adecuada para hacer la sutura. Tercera complicación, el absceso. El absceso siempre se manifiesta por lo que ustedes ya saben, la tétrada de Celsius, ¿no? Dolor, rubor, tumor, calor. Es una masa caliente, piel enrojecida, podríamos decir limitación funcional, y siempre vecina a una herida, ¿no? Entonces acá se ha formado un absceso, ¿qué tenemos que hacer? Evacuarlo. Acá era hacer evacuación por punción. Acá sí se puede muy bien. Y curar. Eso significa una falta de curación probablemente. O puede interpretarse de que la herida era contaminada y no se la ha atendido en ese sentido. Ahora, cuando apretamos mucho los puntos, cuando no los apretamos hay dehiscencia, ¿no? Cuando los apretamos mucho hay necrosis. Este tejido negro es tejido muerto. ¿Qué tengo que hacer? Retirar todo esto. Y una vez que retiro todo esto, la herida que era de una forma ahora es de otra forma y es más grande, ¿no? Más problema porque puede haber más infección. Entonces, a evitar complicaciones, mejor hacer una buena atención. Y el producto final de la atención de heridas son las cicatrices que puedan quedar, ¿no? Y hay tipos de cicatrices. Acá tenemos una cicatriz normal, donde hay un afrontamiento cabal. Se van a ver los lugares donde estaban los puntos seguramente. Es el momento en el cual podemos utilizar corticoides o utilizar pomadas cicatrizantes, aunque puede utilizarse antes también si tiene antiséptico. No hay mucho problema con esta herida, ¿no? Que es en abdomen. Esta otra es una herida, o perdón, una cicatriz queloide, donde ha habido mucha formación de fibroblastos, y obviamente es incómodo, porque es como si tendría un cuerpo extraño en esa región donde se ha realizado una intervención. Es producto de una cesárea, por ejemplo. Entonces, muchas veces se reseca esto y se vuelve a hacer construcción de otra herida, a riesgo de que vuelva a formarse el queloide. La formación de queloides es individual, es susceptibilidad personal de cada individuo.
O estas otras de aquí que son cicatrices hipertróficas, algunos dicen gigantes, ¿no? Acá, por ejemplo, a raíz de una herida a nivel del surco nasogeniano y parte de la mandíbula, se ha formado una cicatriz muy exuberante, peor que esta, ¿verdad? Y este otro señor, peor todavía, donde a raíz de una cirugía tiroidea, porque aquí está el lugar de la incisión y aquí por donde salía el drenaje, se puede formar este tejido de fibroblastos en exageración, que es una cicatriz exofítica o exuberante. Lo que tenemos que pretender es de que todas nuestras heridas tengan esta, o todas las cicatrices tengan este aspecto. Mejor si tiene menos, ¿no? Entonces ahí es donde viene la cuestión de los cirujanos plásticos que deben atender ese tipo de heridas. Y vamos a terminar con algunas sugerencias para atención de heridas. Primero, se deberían suturar todos los planos. Si he visto 3 planos hay que suturar, pero sin tensión, sin fuerza. Bien hechos los nudos, en otras palabras, y sin que haya tracción, porque si hay tensión, eso se suelta y se complica la herida. Segundo, hemostasia cuidadosa, no debe haber sangrado. Esta es una herida bien compleja, ¿no? Mucosa, labial, a nivel del surco, otra sutura, a nivel de la piel del mentón hay otra sutura, y en el mentón mismo hay otra sutura. Entonces, acá hacer hemostasia en el labio, bien difícil, ¿no? Tendría que bloquearlo al trigémino aquí arriba, o tendría que hacer a través de la vía oral. No siempre se puede. Otra sugerencia, puntos separados. La sutura intradérmica es para cirugías limpias exclusivamente. No hay que correr el riesgo de las 6 horas. No apretar los puntos, ya hemos dicho que pueden necrosar. Si hay algo que cuelga, un colgajo, no hay que suturarlo, hay que dejarlo libre. Buscar que no se termine de necrosar. Los colgajos a veces pierden irrigación y se necrosan solos. Volviendo a una diapositiva anterior, aquí hay un colgajo que se ha necrosado. Aquí está la sutura. Pero aquí había un colgajo, entonces se ha suturado el colgajo, ¿verdad? Entonces se ha suturado el colgajo, a veces nosotros con la sutura le estamos quitando irrigación. Y tratar de buscar el mayor resultado cosmético posible. Y ahí es donde todos deberíamos pretender a que las heridas tengan este aspecto o mejor que este inclusive. Bueno, en líneas generales, eso es lo que podríamos concluir respecto a el manejo de las heridas desde el punto de vista de atención inicial y atención definitiva de aquellas heridas que no sean complejas, fundamentalmente, ¿no? Y recomendarles simple y llanamente que no toda herida es para atender en primer nivel. No sé si tienen alguna pregunta. ¿No hay preguntas? Bueno, Doctor, no tengo clases por si acaso. Sí. doctor, buenas tardes. Una consulta. Usted indicó que a la herida debemos de irrigar con la solución fisiológica y mi pregunta es si existe algún tipo de solución fisiológica específica para irrigar a las heridas, porque también hay soluciones fisiológicas que se utilizan para la administración parenteral. En realidad es lo mismo, tiene que ser una solución de 0,9%. Ahora, en las farmacias usted se encuentran envases hasta de 100 mililitros. O sea, la composición es la misma. La misma solución que es para administración parenteral se puede usar para limpieza de heridas. Y si no tienen eso, agua destilada, agua bi o tridestilada, ¿no? A veces es más fácil conseguir agua destilada. Ves una herida pequeñita, ¿para qué vas a comprar una solución de 1000? Entonces compras unas 2 o 3 ampollas de agua destilada y las cargas a una jeringa. No hay, pero una solución exclusiva para curaciones. Antes habían soluciones inclusive con antibióticos, pero se ha demostrado que el antibiótico local para el lavado no funciona.
Tiene que ser simplemente un lavado mecánico. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, Doctor, no debo clases. Sí, una señorita consulta. Estefan. En las heridas por úlceras de cúbito que Ya. está comprometiendo el plano muscular, ¿cómo se podría tratar esas heridas? ¿Se debería suturar? ¿Qué se debería hacer? No, 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 no. Las heridas que vienen por escaras o por compresión es por isquemia de los tejidos y son superficies amplias. ¿En quiénes hay ese tipo de heridas? En pacientes que están postrados en la cama, los parapléjicos, los que tienen lesiones en la columna y todo aquello, ¿no ve? Entonces, no puedes tú suturar esas heridas. Primero, porque es una superficie muy amplia. Segundo, no hay ningún beneficio de la sutura porque esa herida va a cerrar por segunda intención. Hay tres formas de cierre de las heridas. Primera intención, que es con sutura primaria. Segunda intención, por proliferación de la segunda fase, que sería la inflamatoria y la de producción de fibroblastos, que funciona muy bien en heridas grandes. Y la tercera forma de cierre de heridas es por tercera intención, en la cual después de un tiempo que ha estado abierta la herida, tú reavivas bordes y cierras cuando solo es de plano superficial. Entonces, cuando es plano profundo, tú trabajas bien ahí adentro, pero por la forma como es la herida, el tamaño fundamentalmente, y que vas a tener que hacer tal vez injerto y esa herida infectada encima, los resultados no van a ser buenos. Entonces ahí lo que corresponde es hacer curaciones varias veces, inclusive al día, ver que empiece a haber tejido de granulación, o sea que estemos en tercera fase sin infección, se hace cultivo naturalmente, y lo que se propone es hacer injertos del mismo paciente, o hacer injertos a través de algunos elementos como la placenta, o el utilizar tejidos adiposos, o en su caso hay materiales sintéticos hoy en día que permiten realizar la atención de ese tipo de heridas, ¿no? Hay el cabilón, por ejemplo, es una sustancia que permite regenerar más rápidamente a los tejidos. Pero si la herida es muy grande, cada vez vas a tener que emplear todo un frasco. Y ese frasco cuesta más o menos 150 bolivianos. Imagínense curar todos los días con 150 bolivianos una herida. Entonces, primero hay que controlar bien la infección y luego se piensa en injerto o hacer alguna otra cosa. No se suturan, en otras palabras. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, doctor. Doctor, buenas tardes. Sí. En una herida ya tratada, la venda o el vendaje, ¿cuánto tiempo aproximadamente tiene que estar? Ya tratada, no. Ya tratada tienes que pensar en, el primero si tú no has visto la herida, tienes que verla. Te puedes decir, me han curado ayer. Tú ves de que todo está bien, no hay mucho dolor al examen, lo dejas. Pero si te empieza a hacer dudar el tipo de atención que ha tenido, una cosa así, lo descubres. Descubres y ves realmente lo que ha pasado. Algunas veces lo que ocurre es no se hace la fase de limpieza. Entonces tú abres y encuentras ahí cuerpos extraños y una serie de cosas. Haces la limpieza que corresponda y cubres la herida. Y ahí empezamos lo que habíamos hecho de heridas limpias y heridas contaminadas, ¿no? En las heridas limpias, la primera cura hemos dicho más o menos entre los 3 y los 5 días. Y en las contaminadas, entre las 24 y 48 horas. Respondiendo a tu pregunta, si sería herida limpia, 5 días no tocas. Si es herida contaminada, entre el primer y segundo día después de la curación tienes que quitar el vendaje, revisar la herida, volver a curar y quizás volver a vendar. ¿Alguna otra cosa? No hay más preguntas, ¿no? Bueno, podemos salirnos, creo. Gracias por su atención, que les vaya bien. Hasta luego. Luego, doctor.
labios y las encías está la dentadura que tú querías.